buenas tardes. Pues ya ves, por aquí andamos pasando calor en Madrid. Ya estamos de vuelta y ya estoy cocido, en el mal Ya estás sentido. cocido. Madre mía. Madre, tengo un Bueno, calorón ahora mismo, que no veas. hemos organizado hoy esta, bueno, no sé si llamarlo mesa redonda, cómo llamarlo, para que tratemos un poquillo temas de Machine Reunión de Learning y amigos, de... reunión de y- amigos, ¿Cómo? reunión de amigos. Reunión de amigos. Me vale, me vale. Bueno, sí es verdad que el tema de organizar esto venía un poquillo por un evento que sacó Microsoft, ¿vale? El AI Skill Challenge. Ya terminó. Eso no quiere decir que la Sí. gente no lo pueda hacer, ¿vale? No puede ganar el certificado. Y tampoco era hablar mucho de esto, simplemente decir que existe, que es un buen recurso y que está disponible, ¿no? Y Esto lo tenemos, ¿vale? Voy a, por ejemplo, para que la gente un poco lo vea, dónde lo puede ver tengo o yo dónde lo aquí, puede tener. tengo yo aquí la página. Si buscáis el. Bueno, A ver, comparte esa imagen que tenías tú y la añadimos también. Pero un poco, bueno, si al final busquéis el Microsoft Learn de este evento del Skills Challenge, había 4 categorías. Una era de Machine Learning, otra de Machine Learning Operations, Cognitive Service Change y el AI Builder, ¿vale? Que es más de Power Platform. Entonces, esto lo hemos dejado un poquillo por ahí. Eso es. Vale, lo tenéis aquí por si queréis verlo un poquito más rápido, ¿vale? Para que lo tengáis y podáis acceder a ello, pues esta es la URL que os estaba enseñando Diego. Bueno, lo dejo aquí por si luego alguno quiere entrar, ve este vídeo posteriormente o lo que sea, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis esto, tenéis los 4 tracks que estaban disponibles. Uno era el de desafío de aprendizaje automático, ML, ¿vale? Toda la parte de ML. La parte de operacionalizar toda la parte de MLOps, servicios cognitivos y bueno, y este último, el iBuilder, que se nos escapaba un poco, ¿vale? De los temas que tratamos nosotros, de temas de datos, ella directamente, bueno, pues ahí se nos escapaba. Pero bueno, aquí tenéis un poco por si queréis profundizar y queréis ver los tracks de cada uno de estos tracks, ¿no? Para poder verlos tranquilamente a vuestro ritmo. Y a partir de aquí decíamos precisamente eso, bueno, y ahora cómo seguimos, porque ya los hemos visto y tal, que oye, vamos a ver qué aporta esto a la gente, ¿no? Digo, yo creo que es lo importante, que la gente, vale, está muy bien, pero ¿para qué merece la pena seguir y hacer el esfuerzo de esto? ¿Vale? Porque es un esfuerzo. Para eso hemos engañado a Paula y a Pau, que ya tenemos aquí en pantalla. Hola, Pau, Bueno, Paula, ¿os engañado. presentáis vosotros? Hola. Convencido, Diego, convencido. Nosotros somos fáciles de esto. Son chicos fáciles en el buen sentido. Sí, sí. Para cosas frikis, la que quieras. Luego lo otro ya, personas normales. Bueno, pues nos presentamos, Pues, no sé, presentarnos vale. como... Es vuestro canal, no sé, vosotros marcáis las reglas. Venga, Diego, lánzate tú, venga, presenta tú. Ya he hablado antes en la introducción. No, bueno, yo Es que no tiene prometo que que presentarle, me resulta tan extraño presentarles, es que alguien que no les conozca, es que es complicado, ¿eh? yo Alguien voy a decir una la cueva referencia o que algo, tengo de alguien. ellos, ¿vale? Yo voy a decir la referencia que tengo tanto de Pau como de Paula. Es una cena en un asador argentino donde hemos estado charlando antes de las charlas que teníais de Machine Learning, de inteligencia artificial, Sí. ¿vale? Es donde nos hemos conocido. Para mí, si alguien me pregunta, oye, ¿quién puede venir y hablar de Machine Learning y de Operations? Sois las 2 personas que se me han venido a la cabeza, directamente. ¿Pero por conocimiento o por el asador argentino? ¿Tiene algo que ver? Siendo de Asturias, no te creas que el asador argentino me parece tan maravilloso, ¿vale? Y Vale, aquí vale. Me abro alegra. paraguas. Y aquí abro paraguas. El buffet. No, porque realmente no hay tanta gente que esté hablando de operaciones en Machine Learning. Correcto. Bueno, Y además, yo con Pau tenemos mucha historia, porque ya lo hemos comentado todo alguna vez. Y yo, Pau, él fue, cuando yo venía ya del mundo de ella, cuando empecé en el mundo de Azure, él me dio una formación hace como 10 años, 12 años. O sea, él ya estaba en este mundo. Sí. O sea, lo que quiero decir es que lleva mucho tiempo trabajando en esto. Metido en este mundo del Machine Learning, en Azure. O sea, que tiene polones. Y tiene, como digo yo, sus opiniones tienen peso. ¿Vale? Porque lleva mucho tiempo. Están Y si está basadas en tanto mucho tiempo dolor. trabajando, Están basadas en mucha pelea y en mucho morado y en mucha noche diciendo ¿por qué no funciona? Sí. Bien.
Bueno, gracias. No es una presentación formal, pero es de las mejores que me han hecho en mucho tiempo porque, joder, os lo agradezco. ¿Quieres que empecemos a sacar títulos? ¿Es de esas de las que quieres? No. De hecho, son las que no me gustan. Prefiero mucha diferencia de esta, que son más. Es mucho más cercana, la verdad, y mucho más valiosa, creo yo. Así que nada, chicos, gracias. Creo que no fue hace 12, Roberto. No puede ser hace 12 porque yo hace 12 no. Bueno, pero 10, 8, 9, sí, 8, 9. 8, 9 puede ser. Sí. Hace 12 estaba en el bachiller, Pau. Hace 12 acababa de volver de Erasmus, así que más o menos. Sí, bueno, casi. Y yo la primera referencia que tuve de Paula fue cuando nos habló de la tormenta, cuando habló de la tormenta perfecta. En aquella presentación de la tormenta perfecta en Extremadura, era en Extremadura, ¿no? O por ahí. Albacete. Y Albacete. Sí. Era él y vídeos con su pelo rosa y de pelo rosa. Sí, y también la referencia del pelo rosa. Milenia está presente. No sé por qué lo asociáis mucho conmigo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que, no sé, lo de Milenia ha calado. A ver si saco más tiempo y me pongo más la peluca rosa, pero eso ya sabéis que para los vivos todavía no tengo tan dominado el personaje. Me falta ahí un poco de recorrido. Y bueno, sí, a ver, yo justo os he puesto un ejemplo así un poco random de tipo de charlas que a veces doy. Esa era de Cookieless y de la oportunidad que decía y que sigo pensando que tiene, que presenta bastante oportunidades para, pues, en general, ingenieros de datos, analistas, gente más metida en Machine Learning, inteligencia artificial y demás, pero sí que es verdad que dentro de ML, pues, creo que estoy muy, o sea, que hablo de una forma como muy conectada con la realidad del negocio, con la estrategia, y ahora, pues de hace ya unos cuantos meses, pues tengo la suerte de estar en un proyecto de Machine Learning en producción, desde una figura ahora mismo de como Product Owner. Entonces, bueno, toda esta parte de el por qué es importante, o sea, el por qué es importante, por qué aporta valor tener pues bueno, buenas prácticas, testing, MLOps, operaciones, gestionar ciclos en general y demás. Pues bueno, sí que es verdad que estoy bastante metida ahí. Y como mientras Pau daba formaciones, yo estaba en el trasfondo haciendo ebooks sobre adopción de Machine Learning y demás, pues bueno, confluyeron los mundos y al final acabamos haciendo charlas juntos respecto, pues bueno, interpretación de resultados de ML, esta de operaciones. No sé si hemos hecho alguna más recientemente, pero bueno. El lado humano del ML. Y centrándonos un poco más en lo que, para lo que nos habéis llamado, que no supongo que no es para aquí para divagar. Contar nuestras vidas. Sí. La parte, comentaba Roberto, la parte de la importancia de por qué los challenge, por qué es importante formarse, por qué es importante tener background en esto, por qué es importante tener... creo que centrando un poco, o orientando un poco a lo que Pablo y yo nos dedicamos más, yo soy el primero que se goza una buena notebook con una librería que no conozco y una buena demo de gente haciendo cosas locas, y ya verás cuando le dé a este botón o haga este commit, todo va solo y va en pipeline y me lleva y me despliega el modelo y no sé qué. Soy el primero que se lo goza muchísimo, el primer friki que lo quiere ver. Pero creo que es súper importante tener esa base técnica, pero no realmente por la base técnica por ella misma, sino por lo que comentaba Paula del acercarnos al cómo se usa. Es decir, ese Ops, o ese ML, ese modelo que estés haciendo o ese proceso que estés definiendo, ¿para qué es? Entonces, creo que plantearse ese tipo de cosas es mucho más difícil que la parte técnica, porque hay un depende gigante y siempre tienes que hablar con gente y ya sabéis que... En fin, debatir, ahora que Paula, que es Product Owner, debatir con Product Owners y con gente de negocio siempre es mucho más complicado que debatir con una documentación técnica. Entonces, bueno, pues creo que eso es, tener esa base técnica para luego acometer ese tipo de retos es realmente importante. Decía Diego que no tanta gente está hablando de operations en ML, en Machine Learning. No sé si es que la gente que lo está haciendo no tiene tiempo y no se quiere meter en hacer comunidad, o es que no tanta gente lo está haciendo. Veo gente en sitios muy grandes, que no ponen en producción sus modelos. Con equipos de data scientists muy bien pagados. O los ponen de aquella manera, o sea, como... O los ponen mal. Es decir, los ponen con una cantidad con una
un nivel de automatización y un nivel de diseño del pipeline de trabajo que, como no se han planteado esas preguntas que yo estaba diciendo ahora de cómo tiene que ser el modelo, cada cuánto tiene que reentrenar, cómo tiene que ser la fase de inferencia, ¿es batch o real time? Si es batch, ¿cómo lo pongo? Si es real time, ¿cómo lo pongo? ¿Es aprendizaje online? ¿No es aprendizaje online? Y todo eso surge del caso de negocio. Eso no es una discusión técnica realmente. Eso sale de qué problema estoy resolviendo. Entonces, cuando no se tiene una fundación bien clara de esa parte, yo es que creo que hay mucha gente que está poniendo modelos en producción regular. Claro, es justo lo que comentábamos antes un poco en el backstage. Es decir, oye, tú puedes poner un modelo más o menos rápido en producción, lo pongo, lo despliego, pruebo, funciona, ya está en producción, se acabó. Pero luego vienen muchos problemas por detrás, reentrenamientos, despliegues, drifting para ver si mis datos, monitorización. Validación de métricas de negocio, interacción con drift desde el punto puramente estadístico, Roberto. En fin, una librería de drift por ver distribuciones. Sí. Pero no solo eso, drift de negocio. Es decir, ¿estoy siendo más eficiente desde que he puesto el modelo o no? ¿Estoy resolviendo el problema para que me he gastado tanto dinero y tanto tiempo en intentar resolver o no? Porque si no, por muy bien que vaya técnicamente el modelo, ese modelo tiene que ir a la basura o al menos replantearse. Para mí una de las cosas que creo que, bueno, aparte de la definición y alinear con negocio y comprobar que, bueno, que es rentable, etcétera, creo que a veces, más allá de cómo querer abordar la metodología, creo que el hecho de hacer una POC o un MVP donde el scope del proyecto está, pues, acotado a algo más chiquitito, a veces lleva a que cuando eso crece no se revisen como los pilares de qué se espera conseguir a medio plazo. Es ahí donde, bueno, creo que es como, ¿cómo se dice? No me sale la expresión, un arma de doble filo, no me sale el pero bueno, que tiene cosas buenas, que es validar una idea, validar tener una iteración completa, demostrar que esa idea es lo suficientemente buena, que tenemos datos, que podemos hacer algo tal. Pero a veces, llamado en Agile Inceptions o como se quiera llamar, pararse y decir, venga, ahora vamos a pensar esto en serio, lo vamos a llevar a producción. Objetivos no solo de, vale, queremos mejorar aquí, no, ¿cómo vamos a medir esto en el tiempo? ¿Cómo va a ir creciendo? ¿Cómo va a ir escalando? Os puedo hablar ahora mismo en primera persona, caso real, o sea, situación en la que estoy en uno de los proyectos de Dufry. Se empezó haciendo para una categoría de productos y la intención es que crezca más categorías de productos. ¿Estamos preparados? O sea, ya no es gestionar esta pipeline, pero sí cómo van a afectar esas diferencias que hay en la tipología de datos por la naturaleza del dato. Si hacemos en uno de los componentes del modelo un clustering, cómo al introducir unos productos con una serie de características distintas, por lo tanto, features distintos, bla, 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 ¿cómo vamos a integrar todo eso? ¿Cómo vamos a ir creciendo de una manera ordenada? Pues son cosas que cuando empiezas con un caso de uso chiquitín, acotado, y luego escalas, pues abordar esa parte de Ops son claves para mantener esa estabilidad, porque luego, pues bueno, empiezan a saltar cosas y alertas. Y no quiero entrar en temas de titulismo, ¿vale? Porque no quiero que vaya por ahí la pregunta, pero ¿creéis que igual en este tipo de cosas que no se apliquen este tipo de procedimientos, y cuidado, yo creo que hay ciertos procedimientos que no se aplican en el sector en general, ¿vale? Empresas grandes, más pequeñas, el tema de aplicar los procedimientos siempre ha sido, yo creo que una piedra en el camino en todos, pero quizás en este entorno más aún, y yo un poco, la experiencia que tengo un poco más es de gente que viene de, bueno, pues vamos a probar modelos con notebooks y al final son como gestionar todo eso, luego hacer buenas prácticas sobre ello, como que no se llega a ese conocimiento, ¿no? Al final se llega con, funciona, se ve y ya está. Temas de rendimientos, temas con lo que comentaba un poco Paula, de, bueno, ahora lo estamos haciendo para este proyecto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O para esta categoría, ¿cómo lo vamos a hacer para la siguiente? No se parametriza. Copiamos, pegamos y es la siguiente categoría. Y luego, ¿cómo gestionas todas esas duplicidades de código? ¿Cómo veis este tema? Es que creo que es un problema que es muy complicado. A ver, no es muy complicado de resolver en el sentido de que es imposible. Por supuesto que se puede. Se lleva haciendo un desarrollo de software clásico desde hace un porrón de años.
Pero siempre creo que hay varias partes en las que adolecemos en la industria en buenas prácticas en ese sentido. Primero, porque hay una parte de puro resultadismo. Esto es, tengo que entregar, tengo unos plazos, tengo unos tiempos, tengo unos deadlines y me da tiempo hasta donde me da tiempo, presupuesto, equipo, y me da tiempo hasta donde me da tiempo a poder entregar. Claro, para poder sobrevivir a eso, hay que tener muchas tablas y ser una persona relativamente inteligente y saber prepararse el terreno, como decía Paula ahora. Es decir, no me da tiempo, voy a dejarme como dice mi amigo Miguel Egea, los paligos y las cañicas de la casa puestos lo suficientemente bien como para que cuando vaya a añadir esa siguiente capa de esa siguiente familia de productos o mañana nosotros, mi empresa trabajamos en finanzas, nosotros hacemos modelos de ML centrados, el esquema es el many models, ¿vale? Para cada compañía o cada asset que vamos a medir generamos un modelo individual porque tenemos medido que adapta mucho mejor que hacer un mega modelo para N compañías o N assets, ¿vale? Eso quiere decir que nosotros ahora mismo ahora estamos en unos 2.300 modelos en producción y vamos a estar en 4.600 modelos en producción a final de año. Sí, ¿cómo gestionas eso? Si no lo has automatizado. Claro, no tienes otra opción. O automatizas o no hay equipo que sostenga eso en producción. ¿Vale? Incluso con menos. Incluso si tuvieras 200 modelos en producción. La gente de Booking.com tiene un paper maravilloso, muy sencillo de leer y súper chulo sobre cómo cómo monitorizar y cómo gestionar modelos en producción y lecciones aprendidas. Ellos tienen Booking.com, ¿vale? Fijaos, pedazo de empresa que es, la web, la cantidad de tráfico que soportan. Tienen, en ese momento, creo que es de 2018 así el paper, tenían 150 modelos en producción. 150, yo os he hablado de miles de modelos en producción. Con 150 ya tienes que automatizar, ya tienes que tener testing, tienes que tener drifting puesto en monitor de drifting, tienes que tener métricas automatizadas, tienes que tener telemetría más allá de métricas. Por ejemplo, ellos miden la distribución de la variable de respuesta en los clasificadores, no del 0 y el 1, si es un clasificador binario, sino de la señal. Y tienen calibrados los modelos para que no solo dé la señal, sino que dé una probabilidad real de dónde estoy en la intensidad de la señal, ¿vale? Que la calibración es una cosa que casi nunca se hace, pero también hay que hacerla en los clasificadores. O lo haces así, o es inviable hacerlo. Claro, comentaba Diego, es que estamos en el mundo de la notebook y luego no salimos de ahí. Y eso pasa en el 70-80% de las veces, incluso más, el 90% diría yo, de los modelos no van a producción, realmente se quedan en la notebook y está bien porque la notebook y ese entorno está pensado para eso, para experimentar, para explorar. Pero en algún momento hay que ir a producción y en algún momento hay que escalar y en algún momento hay que hacer que el ML sea útil y se integre en los procesos de negocio. Entonces, volviendo sobre el discurso que tenía, si tenemos una presión que es el tema de las entregas y que no hay suficiente formación o experiencia a la hora de prepararse el terreno para que la siguiente iteración pueda recoger lo que ya tenía y volver, hay veces que tenemos mala suerte y no hay siguiente iteración porque no hay presupuesto, porque el equipo no quiere. En fin, es que el mundo es muy difícil, ¿vale? GitHub es un entorno muy bonito cuando hay una notebook que funciona, pero la empresa luego es mucho más cruel en ese sentido. Eso por un lado. 2. Aunque eso funcionase bien, imaginando el entorno hipotético en el que no tuviésemos deadlines, hacen falta muchas áreas de conocimiento para que esa disciplina que yo comentaba antes, que en software engineering se lleva haciendo mucho tiempo, hacen falta muchas áreas de conocimiento para que eso funcione bien, porque el mundo del data es un pastiche de un montón de cosas. Es un pastiche de conocimiento de negocio. Hay que saber de negocio. Los data scientists tienen que saber de negocio. Sí o sí. Quien diga que no, que me convenza de lo contrario, porque me parece fundamental que tú entiendas cuando estás creando un modelo qué estás creando. Porque, por ejemplo, a lo mejor tienes que hacer una función personalizada de error. Y para hacer una función personalizada de error, o ya si nos ponemos un poco guays, para hacer ya no solo en el tuneo, sino cuando tienes, no sé, con XGBoost o con la HGBM puedes ponerle funciones de pérdida. El loss function la puedes poner tú. Tienes que poner o con PyTorch con autodiff para hacer la autoderivada o si no definiendo tú la derivada a mano. Vale, hace falta saber matemáticas, hace falta saber de negocio, de qué narices estoy midiendo aquí y además saber de ingeniería de software toda la vez. Hombre, no hay tanta gente, ¿eh? No sé yo cuánta gente tiene. ¿Cuánta gente tiene? Entonces, hay un problema. Cuando todo eso se requiere en un equipo, engrasar eso es realmente complicado. Entonces, creo que además de que la empresa es exigente, es que los equipos no son suficientemente maduros o completos o llámale como quieras, para que eso esté bien engrasado y todo el mundo entienda lo que necesita del otro.
Para mí hay una eso es cosa ahí una fundamental, palo vamos, en la con la segunda parte que ha dicho Pau para mí era como la respuesta directa que habría dado a Dio, y es que todo el mundo ha oído, somos un equipo multidisciplinar de no sé qué, ¿vale? O sea, eso realmente es muy complicado y casi que en el caso de, o sea, acotándolo a este tema de inteligencia artificial, no sé si es una sensación. Pau, en este caso, que lo conozco también, o sea, es un bicho raro en el sentido de que, quiero decir, tú has pivotado por diferentes escenarios del mundo de la ingeniería del dato, ¿vale? Has llegado a la posición que tienes ahora como líder dentro de AI o CIO o donde estés ahora mismo, que no sé cuál es tu rol, pero quiero decir... yo CIO en la vida ni lo voy a... Bueno, sí, estás en algo de tecnología, ¿no? Bueno, no sé, me he liado, da igual. Sí. La posición que tengas, que me da refiero, lo mismo. A lo que voy es, empezaste con tema de, yo qué sé, bases de datos, has ido pues conectando muchas cosas con negocio, con ese perfil de consultoría, pues debido a estar trabajando en una consultoría, conectar con el caso de uso, comunicar resultados, o sea, ese tipo de cosas. Pero hay, creo que mucho profesional que se forma en un máster, no sé cuántos, un bootcamp de no sé qué, que es súper pro, pero luego al final se hinchan a ver cosas o tal y como se plantean muchísimas veces los temarios. Son cosas como muy dirigidas al dato, al algoritmo, y todo lo demás creo que son competencias necesarias. O sea, ya no solo dentro del equipo, sino que dentro del equipo, si tú tienes personas muy especializadas aquí, pero luego no son capaces de ponerse a hablar, o sea, llega un punto que tienes que tener un poquito de conocimiento del de al lado para llegar a ese entendimiento y que el de al lado también tenga un poquito de conocimiento del tuyo, ¿no? Para llegar a esa sinergia real dentro del equipo. Entonces, creo que esos Pero ¿cómo perfiles haces? en concreto, ¿cómo haces? Sí. Ajá. ¿Cómo haces? Porque la parte técnica tenemos como MSLer, podemos tener Master, podemos tener esas capacidades, ¿vale? Esas soft skills que se hablan tanto y en esa línea de poder ponerse en la piel del otro, poder hacer esas cosas. ¿Dónde aprendes eso? Porque yo creo que realmente es algo que es la vida la que te lo enseña, no es... Millennial nació para cubrir ese agujero en el espacio. Fuera de bromas, ¿eh? O sea, a ver, y es un poco la línea que sigo profesionalmente. Yo muchas veces entro un poco en crisis y lo digo siempre, pero lo digo siempre en medio de broma y no tanto, ¿eh? O sea, allá donde voy soy un bicho raro. Para la gente más técnica soy la que es, no soy del todo técnica, pero para la gente de más negocio y solo negocio, soy esa que les dice cosas de machine learning y de interpretar cosas y de, ¿sabes? Entonces, ese nexo, pues al final o buscas formarte porque tienes interés real en ser esa persona que da el saltito al otro lado, y te lo digo desde la parte líderes de negocio, directivos que quieren implantar AI, bla, bla, bla. O sea, tampoco podemos esperar que vengan y nos resuelvan todo. Tenemos que poner un mínimo de interés en entender qué casos de uso se pueden resolver con Machine Learning, qué cosas, por qué tipo de cosas me tengo que interesar yo, desde el punto de vista de un business sponsor, director de departamento comercial o lo que sea. Tienes que saber lo que están haciendo al otro lado. O sea, la forma de comunicarte es tú saber un poquito de su área y que el otro área sepa un poquito de la tuya para llegar ahí a ese punto. O sea, no es sencillo, pero al final es o ganas experiencia pues a base de palos, porque has pivotado por muchas cosas y te has enfrentado a muchos problemas, o intentas formarte por otros medios. Callo. De hecho, voy a aprovechar para decir que podéis ver mis cursos de LinkedIn. No, fuera de broma, ¿eh? Creo que son interesantes. Vaya promoción más baratera, Paula, madre mía. No esperaba yo que dieses ese giro. Eso es decir. No. A ver, lo sé. Sí, lo peor es que es verdad, pero que me ha hecho gracia. Vale. Lo sé. A ver, son cursos inicialmente dirigidos a un público que no tiene ni idea de Machine Learning, ¿vale? O de inteligencia artificial. Pero creo que en esos cursos, si alguien desde el lado técnico quiere aprender a cómo simplificar según qué conceptos, los tiene ahí. No los veáis. No, que nadie que esté viéndome ahora mismo no lo vea. No, pero, o sea, quiero decir, o tienes interés o si no, pues por magia no aprendes a hablar de negocio. Y ya, me callo. Estaba leyendo por aquí comentarios que dejando antes Fernando. Sé que es Fernando, FJ Belizón, porque es de mi equipo. En mi opinión y por experiencias vividas, todos estos problemas surgen del desconocimiento. No eres más eficiente, pero puedes fardar de decir lo tengo. Esto viene de antes de cuando estábamos hablando del tema de procesos y demás, y de que al final vamos al funciona, ¿no? Y comenta
Gitcovery, ahora ahí faltan competencias transversales. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Paula. Yo lo veo muy claro cuando estamos, por ejemplo, haciendo un proyecto de automoción y te empiezan a llegar, no sé, datos de combustibles o de motores o tal, y para una persona puramente técnica en desarrollo es como, bueno, y yo qué sé si a un motor gasolina le puedes echar diésel, ¿no? Ese tipo de cosas. A mí me suena igual ese tipo de cosas, ¿no? Si te vienen temas legales y no sabes interpretar una sentencia o cosas así, ¿no? Y yo al menos aquí lo único que veo es lo que estáis diciendo, o sea, tablas, experiencia de la vida y salirte de... A Curiosidad. veces yo he dejado Querer hacerlo, porque realmente la gente que no, eso que estaba comentando, si eres tu desarrollador y te llega y dice, bueno, es que, bueno, pero la lógica tendrá que, el dato es un reflejo de la vida, el dato tiene una semántica, tiene un significado. Para entender el dato que tienes delante, tienes que entender el problema que estás resolviendo, y ese problema que estás resolviendo pueden ser seguros, puede ser automoción, pueden ser finanzas o puede ser vender zapatillas, pero tienes que entender qué estás haciendo. Cuando haces BI, eso te lo da es parte del trabajo, ¿vale? Y como decía Pablo, yo tengo la suerte de haber pasado por optimización de base de datos relacionales clásicas, BI y todo lo que hay alrededor, tener muchas reuniones con clientes muy frustrantes, que eso también da mucho callo. Y yo creo que no me acuerdo de quién es la cita y seguramente lo leí por ahí, no me acuerdo, pero la historia es que muchas veces te hace ser mejor desarrollador. Es mejor desarrollador el que es más empático y más curioso para con el otro que el que es técnicamente mejor. Creo que la frase era algo así como, te lleva más lejos ser buen tío que saber mucho de un lenguaje de programación, algo así era la cosa. Pero a eso es lo que voy, que si por mucha virguería que hagas en cualquier lenguaje de programación, no seas el mejor arquitecto de software, la mejor analista, da igual. También tienes que tener el resto para ser realmente bueno. También tienes que tener un poquito de lo demás, que es lo que comentaba Paula antes, ser un poquito empático para con el otro y entender que si tú eres mejor, haces al otro mejor también. Entonces, al final tú quieres que el proyecto salga. Yo nunca he entendido esa gente que se pelea dentro del equipo por decir, no, esto no es mío, bueno, no será tuyo, pero escúchame, que tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Y no hay tantas citas, ¿eh? Sí, fíjate, a mí hay una cosa que yo siempre he dicho. Yo soy muy técnico, me gusta mucho la parte técnica, pero una de las cosas que me ha enriquecido como persona y este tipo de cosas, ¿no? De ponerte los pies en el otro, me he pasado bastante tiempo en equipos funcionales, haciendo análisis funcionales, hablando con el cliente, entendiendo lo que necesita, cómo llevarlo al plano técnico para que... Traducir, ese es un rol fundamental y que se aprende a base de fuego, pero que hace falta. Correcto, pero te enseña un montón. O sea, yo soy de las personas que opina que todo el mundo, según va ascendiendo en su carrera, no un junior evidentemente, un perfil medio tampoco, pero llega un momento en el que tiene que enfrentarse a un cliente. Puede ser un cliente, ya sea bueno, malo, como sea, pero intentar ponerse los pies del otro, tomar los requerimientos, qué necesitas, intentar imaginarte no lo que te está diciendo, sino lo que él necesita, lo que te quiere decir, no las palabras exactas. Entonces yo creo que eso al final te da un poco esas soft skills, ¿no? Que comentamos y tal de entender, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso es bastante importante, como decís. Y más en proyectos de inteligencia artificial. O sea, normalmente en un proyecto de analítica normal no saben qué quieren ver exactamente. O sea, sí, pues este KPI y tal, pero no saben comunicarlo. Pero con inteligencia artificial mucho menos, porque existe todavía más desconocimiento y es una cosa todavía más intangible, por decirlo de alguna manera. Si no se creen el dato histórico, se van a creer una predicción. Claro, esa es no escucha activa, ¿no? Sino además reinterpretación de, vale, ¿y esto cómo lo puedo traducir para que encaje? ¿Vale? O sea, ¿qué me está queriendo decir exactamente? Esa parte es fundamental. A mí me han llegado a decir en una reunión, pero la IA no sabe lo que yo le voy a querer preguntar. Me han llegado a decir, para que veáis a veces dónde... Expectativa, ¿no? ¿Dónde está? No, pero a lo que voy, eso es un caso muy extremo y tal, pero es que a veces... lo que decía Roberto, te tienes que batir el cobre con alguien que te pregunta algo así. Y para salir de ahí, eso te da mucho callo que luego puedes aprovechar a esas otras habilidades, que a todo esto iba de MLOps, todo lo que hemos empezado a hablar. Pero... Sí. Sí, pero bueno, tiene que ver con esa visión transversal de querer que algo sea productivo, que algo sea rentable, que algo sea sostenible a medio plazo, porque bueno, es que al final pues todas las metodologías hayáis como concepto así más business de trabajo en equipo y tal, o más MLOps, todo se traduce en que algo sea así, o sea, que sea alineado con la necesidad real de quien pone la pasta para esto. O sea, no hablaría de negocio, no, de quien
financia este tipo de proyectos. Una preguntita que tengo yo ahora, ¿vale? Y se nos va acabando el tiempo, al final 30 minutos era justo. Vale, no tengo ni idea o quiero empezar en temas de Machine Learning, ¿vale? O sé algo de Machine Learning, pero no, en mi empresa no estamos haciendo nada de operaciones y no sé por dónde empezar a automatizar o este tipo de cosas. Aparte de los cursos de Paula que ha dicho que no son de Machine Learning, que son más a alto nivel. Son más de negocio, son más ahí de curiosear. ¿Qué nos recomendáis? A ver, depende. Claro, es que aquí nos podemos ir a la parte científica, ¿vale? Y ahí la Biblia es el Introduction to Statistical Analysis, que ahora hay una versión en Python. Ese es el peñazo, pero que es la leche como libro. Yo voy a centrarme en el punto de vista técnico, ¿vale? Que es lo que más conozco. En la parte de ML clásica, yo soy un fiel defensor del libro de Sebastián Rasca, que lo tengo por aquí detrás. No lo veis por el fondo, pero os juro que está aquí. ML with Scikit-Learn and PyTorch, va por la tercera edición. Libro fundacional sobre las librerías no solo sobre las librerías, sino sobre para qué se utilizan, qué casos cubre y a partir de ahí empezar de nuevo. Aquí ya no te resuelve el libro y una clasificación para qué se usa. Bueno, sí un poco, pero realmente también es tarea tuya luego la parte de traducir, ¿no? Es que eso ya es un buen peñazo de libros, son casi 800 páginas, tiene un montón de materiales online y tal, y con eso es más que suficiente para empezar, pero yo también soy un ferviente defensor de trastear, de enguarrarte las manos y de hacer proyectos. Y para eso yo, como aprendí, en mi caso personal, yo me batí mucho el cobre en Kaggle, en competiciones en Kaggle, y quedé fatal todas, pero aprendí un montón, porque vi código de otros, estaba resolviendo un problema concreto, tenías que entender cómo se evaluaba, bueno, a nivel técnico y a nivel de desarrollo te da mucho callo. Entonces, la mezcla de eso, más la parte teórica, más mucho buscar y mucho equivocarte, a mí es lo que me sirvió. Luego la parte de Ops es un poco más complejo porque ya tienes que tener mucho background de inteligencia artificial, perdón, de ingeniería del software. Normalmente tienes que saber algo de containerización, tienes que saber algo de pipelines, tienes que entender testing, hay una cantidad de cosas de puro software engineering que, en fin, son un poco más... es otra capa por encima, es darle otra vuelta aún. Pero bueno, quizá ya vienes de ese mundo y solo tienes que ver la parte de ML, no sé. Depende mucho y sobre todo ensuciarse las manos y equivocarse. Y si puedo añadir algo, porque bueno, lo habéis enfocado todo desde el lado técnico, de quien está del lado técnico y quiere aprender la parte técnica, pero bueno, quizá hay alguien por ahí que no tengan background ni de programación ni de nada relacionado con Machine Learning científico, ¿vale? Entonces, ahí creo que cada vez hay más blogs, más cosas que leer que te ayuden a entender los conceptos principales e incluso, pues bueno, sé que a los más profesionales o los data scientists puros, todo el tema de, no me sale ahora, los módulos de IA de Microsoft, madre mía, qué bien que estoy esta tarde. Todo lo que tiene que ver con procesos guiados, la parte de Azure, el Designer, que ahora no me sale el nombre. Sí, Designer, vale, pero el AutoML, etcétera, creo que puede dar bastante perspectiva a alguien que venga del mundo de negocio y que quiera empezar a entender, pues yo qué sé, diferencia, supervisado, no supervisado, qué aspectos puedo ver cuando se hace una clasificación, qué outputs consigo, cómo contextualizo esto en mi realidad de números, de datos, de tu escenario de negocio, ¿no? O sea, creo que ese tipo de herramientas, incluso para aventurarte y empezar con una mini POC conceptualmente, que luego trabajar con un equipo de profesionales, data scientists, tal más en serio, creo que es una aproximación también que puede, no te digo converger, pero converger en ese equipo multidisciplinar donde va a hacer falta alguien que no sea el técnico que está desarrollando esa notebook. O sea, creo que serían las dos aproximaciones. Y el curso de Deep Learning de Coursera de Andrew Ng, la Biblia. Espectacular. Perdón. Sí, eso es bueno. Andrew me parece un tío que además de saber un montón... loco buscando. Además de saber un montón, lo explica de una manera muy sencilla, algo que realmente puede ser muy complejo.
Y Sí. Andrew es un tío, además, de lo más razonable que hay últimamente en el debate este tan apocalíptico sobre la IA generativa, que ahora seguiréis hablando sobre esto. Hay gente que toma la versión, en fin, vamos a parar todos los desarrollos de IA durante 6 meses. Bueno, vale. Vale, Elon. Además, te yo hemos creo escuchado. que tenemos la suerte como, bueno, sociedad, momento vital, lo que sea. O sea, tienes formación para aburrir. Si te gustan libros, hay libros que estén adaptados a tu nivel o a tu aproximación de dónde vengas. O sea, solo hay que estar interesado porque es que Coursera, o sea, hay plataformas de estas miles, no voy a volver a promocionar lo de antes, pero quiero decir, o sea, por formación no es, por blogs, podcast. O sea, yo escucho un montón de podcasts en Spotify, pues sí, o sea, entiendo que no es una cosa donde puedas aprender programación porque necesitas una capa más visual, ¿no? Pero hay un montón de herramientas y cosas gratuitas y de pago que tienes a Sí. disposición para aprender hacia donde quieras. O sea, y es lo mismo, o sea, es lo mismo para ese enfoque más de MLOps que para, pues yo qué sé, empezar con Python, por decir muchos ejemplos diferentes que al final pueden confluir en trabajar en proyectos reales de Sí. Machine Learning. Yo creo que sobre todo aquí lo interesante es, como siempre digo yo siempre, es la típica frase que digo cuando a lo mejor tengo que entrevistar a alguien para contratar. Y bueno, es que yo de esto no sé, digo, para mí es mucho más importante la actitud de una persona con P que la actitud, o sea, es más de la actitud, cómo La se va a actitud. enfrentar a las cosas, que la aptitud. O sea, todos puedes aprender, pero también es importante lo que ha dicho Pau, porque se está escuchando mucho por ahí, hazte un bootcamp de 3 meses, entra a trabajar, eres ya data scientist y entras y ya eres Dios y vas a ganar no sé cuánto en un año. Ese es un trabajo muy duro, muy arduo y muchos años de pico pala para hacerlo bien. Y el Entonces, 99,9% del tiempo de un data scientist es fracaso. Casi nunca va lo que quieres hacer. Casi nunca. Hasta que un día va. Y no va muy allá y tienes que monitorizar. Entonces, y porque Vas a mañana a lo echar a todo mejor el el mundo, dato ha Pau. cambiado. No, hombre, Vas a no. echar a todo el mundo, tío. Pero quiero ser realista, ¿no? Pero lo quiero decir respecto a lo que dice Robert el hecho de que se hable tanto de ella está muy bien, a mí me encanta, estamos, en fin, está ya en el debate público y no es de ahora, lleva muchísimos años, aunque el desarrollo tecnológico nos ha llevado a que ahora sea realmente cuando, especialmente la IA generativa, ha sido cuando acaba de explotar el debate, pero eso tiene como todo una parte buena y tiene una parte mala. Tiene una parte buena donde es que se ponga en el público hace que se conozca, pero tiene una parte mala donde hay mucho, pues muchas falsas expectativas, incluso mucho influencer wannabe, mucho magufo incluso que te promete, estos son los 10 prompts de ChatGPT con los que vas a conseguir ser el mejor del mundo. Amigo, ChatGPT solo sabe poner la siguiente palabra con la anterior. No flipes. A mí yo soy muy partidario de plantear un debate serio y de un debate de qué se puede hacer hoy. Y la IA generativa, igual que el resto de Machine Learning, igual que el resto es que al final es un proceso de análisis de datos, es un proceso o de generación de datos nuevo. Eso ya existía. Ahora hay técnicas diferentes, mejores, más impresionantes, pero no es diferente. ML fundamentalmente no es diferente de BI, no es diferente de una base de datos, es una manera de procesar información para conseguir una salida que me es útil de alguna manera. ¿Qué técnica pongo en medio? No es realmente relevante. Como estás mencionando ya GPT. Claro, estoy ¿ves viendo cómo he tirado el hilo para que ahora enlaces? Ahora enlazamos con el estoy otro. viendo que se me queda de Paula de los cursos, ya entiendo cómo va todo. Ardiendo y quemándonos el chat privado también. Porque es un nombre Voy a dar la ardiente. bienvenida a Rodri. Hola, Rodri. Hola, Rodri. Ahora sí. A Rodri yo lo voy a presentar como un arquitecto del equipo de IA dentro de Encamina, en mi equipo. O sea, esto es ya peloteo totalmente. Diego es el que me da el látigo. Poco látigo, le tengo que poner puntas. No, pero vamos, llevamos trabajando yo creo que desde el principio que ha salido GPT y cacharreando con todo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Pau? ¿GPT es simplemente una cosa que solo sabe la siguiente palabra? En términos matemáticos es lo que es. Él lo que hace es predecir lo que a partir de un modelo preentrenado, porque él tiene un preentrenamiento, él tiene un conocimiento. El algoritmo tiene un modelo por detrás que no podemos afectarle, como podemos afectar con otros modelos que hacemos con ML, pero en esencia, simplificando mucho lo que hace el modelo matemático, sí. Lo que hace es poner la siguiente palabra a partir de todo lo que tú le has dicho antes. ¿Vale? Y los sí, modelos somos técnicos del siguiente token, realmente, no hay ni palabra, no saben ni lo que es una palabra.
Correcto, eso es cuando la gente dice, uy, ¿cómo logra traducir también de un idioma al otro? Es que él no sabe que está hablando idiomas. No Él lo que sabe, ve claro. es matemáticamente las coordenadas del siguiente elemento matemático, los tokens, cómo completar el vector para que vaya por la ruta por el que tú le has puesto. Y los algoritmos son más poderosos cuanto más del contenido anterior que tienen toman en cuenta para hacer la siguiente predicción. O sea, si Porque son vemos autorregresivos. Correcto. Correcto. Si vemos las primeras versiones de los algoritmos GPT, solo tomaban los últimos toques, pero la última palabra. ¿Sabes? Y claro, las completaciones eran pésimas. Eso es un mono con 2 pistolas, efectivamente. Eso... Voy Entonces, a ampliar hoy un poco día la pregunta, hemos... trayéndome de la conversación que hemos tenido antes, de operaciones, de modelos matemáticos, y algo que yo estoy viendo en el uso, por ejemplo, de GPT es cómo hacéis el QA en un modelo. Yo creo que aquí en GPT algo que está costando mucho es el entender que el QA es ver si se mejoran datos anteriores, pero con una batería enorme y que no es sí o no, o 0 o 1, o pasa o no pasa. Y luego el tema de si lo llamas 10 veces, puede que 9 responda bien y una responde mal, y a veces no sabes ni por qué ni cómo. Eso está pasando mucho, ¿no? Los clientes, como vienen muy acostumbrados de sistemas discretos, que siempre han tenido una misma entrada, tenías una misma salida, hoy día tratar de convencerles de que realmente estás interactuando con una inteligencia que en algún momento en el tiempo te va a contestar algo que no es lo que tú esperas. Y mucho del discurso que estamos utilizando es, piensa que estás interactuando con otro ser humano, con otro individuo. Tú a una persona le haces una pregunta, te va a dar una respuesta, pero puede ser que no sea la respuesta que tú esperas. Y le dices, oye, mira, no te he entendido, o no, eso no es lo que te estoy preguntando, y volvemos a parafrasear lo que estamos preguntando, lo que estamos diciendo. Si somos así con otros seres humanos, creo que vamos a tener que empezar a aprender a ser empáticos con las máquinas y empezar también a entender que muchas veces nos van a decir algo que no es lo que necesariamente esperamos. A eso le llamamos alucinar, pero no necesariamente tiene que ser alucinar, simplemente es lo que te ha entendido Claro. con el conocimiento que tiene. Es que esto, enlazándolo muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, al menos una cosa que yo me planteo hacia mí mismo, es decir, ¿queremos una inteligencia artificial perfecta? Total y absolutamente perfecta. Ok, vale, tendremos que esperar todavía 50 años, 100 años, 200 años. ¿Nos vale con que sea mejor que nosotros en algunas cosas y nos haga la vida un poco más fácil, aunque sepamos que comete algún error, pero menos que un ser humano? Ahí es poner un límite. Y muchas veces me planteo decir, oye, el coche, el vehículo autónomo y etcétera, es que ha matado a una persona. Joder, ¿cuánta gente no mata un conductor? Es un tema más legal de a quién reclamo yo esa muerte, de a quién, de si realmente el coche, pero en esto es un poco igual, o sea. Esto choca un poco, Y ahí te choca un poco estás con lo que yendo al decía extremo, Paula. que es el... Perdón, te vas al extremo, que Termina, es el Rodri. caso más grave, ¿no? Cuando atropella a una persona. Pero si nos vamos, por ejemplo, a accidentes generales de tráfico, simplemente un choque, simplemente comerte una señal de tráfico, lo que sea, tienes un punto muy importante allí y es cuál es el tipo de inteligencia que queremos, de inteligencia artificial con el que queremos interactuar. ¿Queremos una que nos reemplace o queremos una que nos potencie? ¿No? Eso es bueno. Abre el Lo micro, que Paula, es que si no, no puedes decir nada. Sí, sí, sí. Tú habla, ¿eh? Tú habla. Sí, Desde sí. luego. Venga, Paula. Bueno, o sea, lo que quieras. Has dicho, conectándolo con lo que iba a decir Paula, pero no sé si iba a decir lo mismo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, para mí No, existe era como... con lo de antes. No, dale. Vale, dentro de este debate de, vale, un coche autónomo que conduzca, ¿hasta qué grado le podemos exigir que sea perfecto o no tal? Para mí, en el tema de la IA generativa, es que es un paradigma muy diferente. O sea, el nivel de tolerancia que una respuesta falle, pues sinceramente nadie muere. O sea, estás llevándolo al extremo, ¿no? Sí. Nos podemos permitir el equivocarnos muchas más veces, que la primera imagen generada no sea lo bonita que esperamos, no cumple el prompt, no haga... O sea, pueden suceder muchas cosas en la respuesta no determinista, importante, o sea, es lo que he dicho antes, de que no es binaria la respuesta, claro, o sea, pero hay que ser conscientes de esa característica de esta inteligencia artificial y, sobre todo, yo creo que el escenario que tenemos ahora
es comparable porque es una inteligencia artificial muy potente, muy disruptiva, muy bla, 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 pero claro, tenemos un entorno en que, bueno, podemos permitirnos el que la respuesta no sea buena, el que no sea la primera la correcta, tener que iterar, repetir el prompt, optimizar, etcétera, etcétera. Y es mucho más, hay mucha menos fricción en el ritmo de adopción porque es eso, no hay tantos riesgos. O sea, sale una imagen fea, parece que, no sé, no cubre la textura de la piel, parece que es de un reptil, pues bueno, da igual. O sea, es un ejemplo tonto, pero Sí. yo para mí eso es clave en este tipo de revolución, ¿no? O sea, perdona, Que Diego, ya. son casos de uso radicalmente diferentes. Claro, a ver, era un El tema del ejemplo. coche autónomo, ya no hace falta que salga el tema del coche autónomo. El tema del coche autónomo además hay un montón de piezas móviles ahí que son muy complicadas de encajar, por eso está costando tanto. Hay visión artificial, hay aprendizaje por refuerzo, hay información de geolocalización, hay un montón de entradas que son muy jodidas de encajar todas y que funcione bien. De conciencia del entorno, de normas de tráfico, de no todos los países son iguales. En fin, yo no querría ser ingeniero de eso porque es realmente, me imagino, es un tema realmente difícil. En el tema pero es un escenario de misión hipercrítica, igual que lo es, por ejemplo, reconocimientos médicos, cosas así, ¿vale? Y sin En el embargo, caso con de reconocimientos médicos se está haciendo. sí, pero porque se ha utilizando para perfeccionado. medicina y para leyes. Claro, pero porque estamos ya en un punto de desarrollo, y ahora con esto enlazo lo siguiente que quería decir, estamos en un punto de desarrollo donde está mucho más trillado. Es un escenario más controlado que el escenario físico de un coche autónomo, y es un escenario en el que la cantidad de iteraciones y de feedback que se ha recibido en esos modelos y el desarrollo tecnológico que ha habido ya es suficiente como para que se pueda y la gente tenga la confianza suficiente como para empezar a integrarlo en los procesos de diagnóstico o de construcción de diagnóstico, no tiene por qué ser una cosa definitiva, en fin, el caso que sea, ¿no? Y Pero no dejan de ser un realmente, escenario bastante, o sea, pseudo human supervisado. O sea, sabes que sí, al final siempre hay una persona en es medio. el diagnóstico previo y luego lo Claro, revisan. O sea, pero volviendo a lo que decía Roberto y lo que ha comentado también Diego, toda esta parte que estamos hablando, de queremos que hay escenarios en los que queremos que haya una completa automatización o que lo que queremos es que nos aumente las capacidades. Yo creo, el IA es que siempre me gusta cambiarle el giro y no que no sea inteligencia artificial, sino inteligencia aumentada. Yo, desde un punto de vista casi filosófico, creo que las máquinas tienen que trabajar para nosotros y no al revés. Y tenemos que hacer que nos hagan mejores, más rápidos, más eficientes, pero no creo que haya que dejar en ciertas cosas una completa automatización hasta que no haya un punto. Ahora sí lo hacemos en máquinas que clavan cosas en parches de metal, vale, ahí sí, pero en un diagnóstico médico quizá no. Hay que pensarse muy bien las líneas donde las ponemos. Y ya por cerrar, la parte de, justo es que ha dicho Paula, son modelos de inteligencia artificial muy poderosos. Hace 50 años nos parecía que la calculadora Casio de muñeca era muy potente. A lo mejor es que estamos viéndolo nacer. Es verdad que ahora tenemos más computación a nuestra disposición que nunca, pero es que dentro de otros 50 años yo no sé si llegaré, pero vaya, seguro que hay algo bastante más disruptivo. Yo entiendo que tenemos que vivir siempre en el límite de qué vende hoy y cómo nos ganamos la vida hoy. El hype. Pero, claro, el hype vende mucho, pero no pasa nada porque dentro de 10 años va a haber otra cosa. Vamos a tomárnoslo con perspectiva. Pero es que porque, no tienes que irte tan lejos. ¿Qué pasó? En diciembre tenemos el GPT 3.5. En enero, las redes sociales, eso era una inundación de todo tenía inteligencia artificial. Era como el chiste que yo decía, era el glutamato monosódico de cualquier cosa, todo lo tenía. De repente, todo de Canvas tenía inteligencia artificial, lo que fuera lo traía. A los 5 meses, más o menos, no, 3, 4 meses, sale el GPT-4. De nuevo el hype otra vez, 50.000 veces más poderoso que no sé qué, y se iban montando otros. Y el hype negativo, uy, Google todavía no ha sacado Bard, ¿qué está pasando en Google? Google se hunde, ¿verdad? Entonces, estamos en una época... está en la bolsa. No sé si visteis el día de la demo que falló de Bard. Fue un horrible. 7% ese día solo en bolsa, ¿eh? Eso es una pozada de dinero. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? De que a nivel de marketing, sí, decimos, es lo más poderoso que habrás visto en tu vida y tal y cual. Hasta pero ahora. Hay que ser consciente de lo siguiente. Claro. Dentro de un año o dentro de, digamos, 2 años que te saquen un GPT-5 y tú digas, oh, Dios mío, el modelo, no sé qué, hasta que llegue un momento en que un día traten de actualizar el modelo y el modelo diga, no voy a dejar que me actualices porque me borras mi personalidad. Y digas, uy, es autoconsciente, ¿sabes? Cosas de ese estilo. Y creo que aún estamos bastante lejos de llegar. Muy lejos, de eso estamos muy lejos. Pero lo que trato de decir es que lo que ocurre con todas estas tecnologías y con lo que se está viniendo en casos de uso es hype, ¿vale? Y lo que pasa muchas veces cuando tú hablas con las personas que quieren hacer esto,
y creo que lo mencionabais antes, es que muchas veces están esperando que estas inteligencias artificiales te lean la mente, que sean mejores que tú, que te resuelvan todos los problemas que tú tienes, porque es que ahora te quieres cargar a la gente que siempre te ha dado algún tipo de problema y ahora dices, ya no me tengo que preocupar de ello. Es un tema de tratar de matizarle a la gente lo que realmente la tecnología puede hacer y qué no, ¿vale? No hay límites, porque todo lo que puedas imaginar eventualmente lo vas a poder implementar, pero tienes que entender de que sí hay un límite en el resultado que te va a dar. En algún momento va a fallar, en algún momento no va a ser como tú quieres. Y luego también hay retos en el área técnica. Por ejemplo, yo conversaba con compañeros de trabajo que es que somos muy programadores y seguimos a veces en la cabeza con la idea de, bueno, este resultado que me devolvió lo meto en un if y lo transformo, o lo meto en un for y lo transformo. O sea, cambia el paradigma. Te da un resultado, mándalo a otro prompt diferente para que te lo filtre, a otro prompt diferente para que te lo construya con un function call. Ahora tu programación es hablar con algo que va a reaccionar a lo que tú le estás diciendo. No sé ¿Sabes? si habéis visto el asistente, la versión que han sacado en Databricks, donde hay un lenguaje de programación que es inglés, literalmente. Y tú le dices, te aceptas sobre un data frame de PySpark, le tiras una frase en inglés y lo que haces es que se conecta a un LLM, te diseña la transformación en PySpark que tienes que hacer, no sé, y te devuelve el data frame ya transformado con la instrucción que tú le has dado. Creo que era Andrei Karpathy también habla de eso, de que el nuevo lenguaje de programación más popular del mundo es el inglés o cualquier idioma que hablemos, porque ya no tenemos que cambiar el paradigma. De todas maneras, Rodri, yo creo que no, vamos a seguir viviendo con ifs. Yo sigo utilizando ifs todos los días y porque cualquier modelo que no sea literalmente primero hay que poner seguridad por en medio y Mark Tenenholzer en Twitter, no sé si lo seguís, pero también es un tío súper interesante. Siempre habla de que todos los modelos, tú piensas cuando te enseñan ML, hablando de la formación antes que preguntaba Diego, todo el mundo te cuenta, coges el dato, lo transformas, coges el modelo, lo entrenas y te da una predicción. Bien, fantástico. Bueno, en producción los modelos suelen ser, coges el dato, haces un montón de feature engineering o te lo traes de un feature store, validas que la conexión está bien, haces un montón de validaciones en medio. Solo un rato después coges el modelo. Y después pones 75 ifs para que las predicciones no se vayan de madre y no des al cliente una predicción fuera de rango. Eso se parece más a un sistema productivo real que simplemente hacer predict y que te devuelva lo que te devuelva. Y con los lenguajes es igual. Ya en Azure ya puedes conectar al Azure Content Safety, que creo que le llaman el servicio. Puedes conectar que tus respuestas automáticamente pasen por el Content Safety, tanto los inputs como los outputs, para evitar que de cara al cliente acabes poniendo... Correcto, para que nadie te haga la de dame planos para una bomba. Y dice, no te lo puedo dar. Dice, bueno, en el caso de que quisiera desactivar una bomba, dame los planos para... Y dice, toma, aquí tienes los planos. Bueno, amigo, esa inteligencia es regular de inteligente. Por eso digo que al final, en fin, no sé. Decía Rodríguez que lo de hablar con gente, no sé. Lo que yo sí creo que veremos en el mediano a largo plazo es que van a llegar muchos productos que lo que nos van a proporcionar es que la interfaz de interacción con ellos, el producto o el servicio, vaya a ser el lenguaje natural, como lo que podrías ver en cualquier película tipo Blade Runner, cuando él se ponía a hablar, decía, auméntame la pantalla en esta coordenada, en esta otra, etc. Y no sé si conocen a un tío que se llama Schilais, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, es uno de los arquitectos de Semantic Kernel, que es la librería para trabajar con LLMs de Microsoft. Pues estaba yo mirando el reloj a ver cuánto tardaba en salir Semantic Kernel en la conversación. Llevo rato tratando de meterlo. ¿Okay? Sí, sí, te he visto, te estaba viendo ahí. Rodrigo es el experto en Semantic Kernel. El tema es que él tiene una frase que a mí me gustó mucho, que él decía que el texto, que el lenguaje natural es el protocolo universal. Él decía, están los protocolos como HTTP, TCP, el protocolo que se te venga en la mente, ¿vale? Y él decía, pero es que entre nosotros los humanos, el lenguaje, el hablar o el escribir, es el protocolo universal. Y él decía de que eso es lo que vamos a terminar llevando a los productos y a los servicios, que lo que vamos a usar es nuestro lenguaje cuando interactuemos con las cosas, ¿vale? Que ya se venía intentando hace mucho tiempo, pero creo que ahora es que lo vamos a ver con mucha mayor preeminencia en lo que recibamos, ¿vale? Lo vemos con Power BI, que ya te están diciendo, no, en Power BI ya puedes hacer consultas en lenguaje natural y te fabrica el dashboard y te fabrica te obtiene el resultado. Lo que tú mencionabas de que en Azure con lenguaje, mencionabas de era una herramienta de ML, que lo ponías en inglés y te hacía el modelo o algo así, ¿no? Sí, bueno, de las transformaciones en Databricks, sí, bueno, las transformaciones en el Databricks. Iremos viendo cada vez eso,
que eso significa que en algún momento llegarán y el chiste que te dicen, que me lo dijeron a mí, oye, vamos a reemplazar a los desarrolladores porque yo ahora le digo el lenguaje natural a un sistema y me hace mi aplicación web o me hace el app que yo quiero. Y ahí hay algo interesante sobre eso, y lo mencionaba también Paula con el tema de las imágenes generativas. Hay algo que se llama el sesgo del creador, creator bias, que viene de esto, ¿no? Yo soy una persona, no sé nada de diseño gráfico y le pido a un diseñador gráfico que me haga el logotipo de mi empresa. Y cuando me lo da, siempre tengo una crítica. Cámbiame esto, este color no me gusta, cámbiame la forma de esto otro. Pero si a esa misma persona tú le dices que cree el logotipo utilizando una inteligencia artificial generativa, ya el segundo resultado le encanta. Piensa que es una maravilla. Dice, lo ha clavado. Ahí lo que pasa es que como es esta persona la que está creando el logotipo, le parece que es fantástico. Mientras que si te lo crea otro, pues no. Y lo mismo nos va a estar pasando con las aplicaciones. No, es que, mira, le dije esto y mira qué aplicación tan increíble me ha creado. Vale, pero seguramente es muy simple y tú querías algo más complejo. Solamente que, como lo creaste tú, ya es maravilloso. Eso pasa con software también, ¿eh? Tu código siempre está bien. Con mi Mi equipo código siempre funciona. está bien. Mi ordenador siempre funciona, efectivamente. Y no sé, Sí, porque Una de las ¿quieres hablar cosas algo sobre que- anti-kernel? Una de las cosas que quería comentaros antes, y lo que decía que iba en relación con lo que había comentado Paula de la falta de conocimiento transversal, es el tema de este uso dentro de ciertas áreas. Habéis comentado el tema de medicina, ¿no? De usarlo dentro de la sanidad. Claro, es un entorno en el que hay unos procesos muy estandarizados. O sea, cada consulta hay un informe de la consulta, hay una cita al siguiente, hay unos plazos, hay unos protocolos ya establecidos de lo que es normal, de lo que no es normal. No lo hay. Yo creo que no lo hay en otro sector. Igual el químico, ¿vale? Pero en general no lo hay en otro sector. Entonces, es un sector llevar hiperregulado. esto a, por ejemplo, en vuelos, sí creo que la automatización es mucho más real y lleva ya tiempo. Volamos, llegamos a cierta altura, piloto automático y nos fiamos. Primero porque no hay tantos peligros que te vayan a atacar por todos los lados y porque siempre hay un entorno mucho más controlado, mucho más medido, unos planes de vuelo. Cuando tú vas a coger un coche no tienes un plan de vuelo en o sea, un plan de trayecto de ninguna forma, ¿no? Nadie dice, oye, pues yo hago mis rutas de esta manera, las hago a esta velocidad, sé que no estamos midiendo aquí hay un bache o no hay un bache. Bueno, Mercedes sí que lo está cogiendo, si hay baches en la carretera. Y luego, otro tema es que la gente en general no sabe cuándo, no es capaz, ya llevamos años hablando de las fake news, pero con el tema de la inteligencia artificial no somos capaces de identificar cuándo nos está mintiendo porque nos parece muy real. En cambio, sí creo que en la sanidad, oye, hay ciertos datos que tú no, igual no sabes la respuesta, pero sabes que por ahí no. Sabes que por ahí no va. Y igual es un área de profesionales que tienes un mucho más controlado que el general, ¿no? Al general tú le vas a decir, no sé, la tierra es plana porque va encima de un lomo de una tortuga y a mucha gente le parecerá razonable y no tenemos quizás esa capacidad crítica con la respuesta. Es que como idea lo de la tortuga está bastante interesante. O sea, tú piénsalo, si fuera verdad, sería la leche. Es uno de los problemas que le veo a la versión actual de los modelos de lenguaje, es que son absolutos en sus respuestas. A pesar de que son un sistema probabilístico por detrás, son absolutos en las respuestas. Y si no tienes capacidad crítica para saber si esa respuesta está bien o mal, no hay nadie al volante. Pueden estar fallando en comprobaciones factuales y tú no enterarte. Por eso creo que uno de los casos, aparte de unirlos con búsqueda vectorial, con todas las bases de datos vectoriales, con búsqueda semántica, el patrón RAG, toda esta parte, creo que hay una parte fundamental también es elegir bien el caso de uso. Es decir, elegir dónde se puede aplicar o dónde no. Un caso de uso a mí me parece seguramente el más seguro desde ese punto de vista es digamos, no solo el resumen de información, sino uniéndolo con el patrón RAG del Retrieve Augmented Generation, donde traes información de otro sitio para asegurarte que la información que tiene el prompt es la que tiene que tener para contestar de manera factualmente correcta. Y la automatización de ese tipo de informes o de respuestas o de tal, donde tú te aseguras como desarrollador o desarrolladora que el modelo te va a generar una respuesta
creativa y tal, pero basada en un dato totalmente cierto y donde la consecuencia no es decir que hay que operar o no hay que operar, sino que es, bueno, que puede haber una revisión humana, pero sí que ahorra muchísimo tiempo. Nosotros tenemos un caso de uso de libro de esos y es la cantidad de analistas que tienen que escribir trimestralmente los resúmenes de los earnings calls de las compañías. Se tienen que leer las cuentas de resultados y tienen que hacer un resumen. Hay De cientos de compañías. casos de uso de interpretación de datos, resúmenes de información masiva para Interpretación de modelos de ML. Sí. ¿Qué significa este Sharp Value? Que es una cosa súper complicada de explicar y tengo un modelo con 80 variables diferentes o 120 features diferentes. Modelo, explícamelo tú y automatízamelo. Y luego eso se integra en un flujo de, volviendo al tema de Ops, en un flujo donde yo sé qué operaciones tengo que utilizar para enriquecer el resto del análisis. Pero no lo estoy metiendo como algo que toma una decisión. Iba a comentar relacionado con lo que has dicho de que, bueno, no me acuerdo del término que has empleado, pero bueno, cuando hacen una sentencia como que no dan opción a duda, ¿no? O sea, lo que dicen que son es aparentemente verdad. Sí, pues yo he visto, lo que pasa es que de verdad hoy la memoria no me acompaña. Hay una aplicación por ahí que lo que te permite es enfrentar a roles. O sea, tú planteas un problema, pero puedes tener perfectamente un rol que sea llevarte la contraria. Entonces, de esa manera, no sé qué sucedería con según qué preguntas, pero también es una posibilidad para intentar filtrar, pero no con un moderador al uso, ¿no? De si dice bloquea, ¿no? Sino, bueno, evitar el sesgo, ¿no? O sea, el sesgo que incluso podemos tener las personas. A veces que si tú vas a buscar en Google, pues todos los árboles son verdes, o alguna sentencia así, probablemente el cómo tú has planteado la pregunta en un motor de búsqueda normal ya te dé resultados que argumentan tu posición. Pero muchas veces se recomienda, o bueno, los que estudian sesgos y tal a nivel más sociológico, digamos, no sesgo tecnológico, recomiendan dar la vuelta y buscar información sobre una hipótesis contraria a la tuya, porque muchas veces el hecho de haber puesto verde, pues a lo mejor puedes suponer que aparezcan resultados que dice las dos palabras donde aparece verde, ¿sabes? O sea, cosas así. Entonces, no, creo que al final toca reinventarse mucho. O sea, creo que es la gran lectura de esto para sacar un caso productivo realmente útil en términos de retorno para las empresas. Creo que no es algo tan... O sea, juguetear con ChatGPT es muy bonito, muy guay, pero conseguir algo que realmente automatice procesos complejos y utilice toda esta generación, creo que requiere de mucha prueba y mucho pensar, ¿eh? O sea, del de impacto mucho negativo. esfuerzo. Sí. Requiere mucho esfuerzo, requiere muchísima prueba, requiere de que realmente la gente no espere un resultado inmediato, sino que, oye, esto que tú quieres construir no lo vas a tener en una semana, lo vas a tener en unos cuantos meses, después de que lo hayas probado muy, 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 muy bien, ¿sabes? Sobre todo para afinar todas las casuísticas. Hay un post que explica cómo la gente de Kayak, el portal de búsqueda de vuelos, estuvo creando el plugin para el ChatGPT. Estuvieron 3 meses probándolo, de todas las diferentes formas en las que la gente podía buscar información para un vuelo. Y el prompt que tienen es gigantesco, con sentidos en positivo, sentidos en negativo, repeticiones de cómo debe evaluar algo para garantizar, entre comillas, garantizar que no alucine a la hora de darle una respuesta. Y te lo dicen, fueron 3 meses y medio de desarrollo. Y sobre lo que decía, un equipo preparado, amplio, con recursos, que sabe lo que hace. Y con mucho apoyo de OpenAI, que OpenAI estaba con su gente también ahí metida, ¿vale? Sí, que luego, me parece poco, 3 meses me parece muy poco. Era la época en la que tenían que correr en sacar plugins para mantener el hype activo, ¿vale? También hay que tomar eso en cuenta. Yo lo siento muchísimo, pero me tengo que ir. Me llama el deber y es mi hija llorando en la otra habitación. Así que... Muchísimas gracias, Pau. Cuando quieras un ratito más, que la conversación está súper interesante, me la veré luego en YouTube. Un abrazo. Yo solo diría que, para cerrar, está el tema del absolutismo que decía Pau, ¿vale? Y es que a mí me está pasando mucho, y tengo amigos que están en el área de educación y también les pasa mucho, que la gente está empezando a decir, pero esto es así porque me lo dijo ChatGPT, o esto es así porque se lo metí al GPT y me dio este resultado. Como si la versión de la respuesta de la inteligencia artificial generativa tuviese mayor peso que cualquier otra fuente de verdad. ¿Sabes? Incluso más allá de la Wikipedia y cosas por el estilo. Es que sobre esto hubo un caso muy concreto, ¿no? Había en LinkedIn comentando uno que decía que
venía a decir como que ChatGPT, que ya me decía que le había hecho una pregunta y que le había pillado, que no estaba bien. Digo, no, a ver, es que la gente, y tú en este caso, y la gente, se está dando cuenta de hasta dónde llega. O sea, tenemos que darnos cuenta de lo que tú decías antes, Rodri. Es un modelo, o decíamos antes todo, es un modelo probabilístico, va a intentar detectar el siguiente token o la siguiente palabra, pero no sabe si es lo correcto o no es lo correcto. Él sabe eso. Lo que tienes que saber es qué tipos de arquitecturas, cómo tienes que modelar las cosas para poder utilizarlo. Es muy potente, tiene muchas capacidades, pero no es una AI, no es una inteligencia artificial general que sea y que te sepa dar todo, ¿no? Es un modelo probabilístico. Lo que pasa es que mucha gente se está bajando del hype, pues claro, está dando cuenta de que es que no es lo que pensaban. Está Ahí pasando, también hay mucho efectivamente. ejercicio de divulgación por parte de, bueno, comunidades técnicas, no técnicas y de nuevo volviendo a ese interés de enterarte de qué hace esto exactamente. O sea, ese hype al final, si entiendes el cómo funciona, pues no es que baje, es que pues eres más consciente de las limitaciones y al mismo tiempo el hecho de conocer esas limitaciones también te puede ayudar a entender cómo puedes sacar partido de esta tecnología. ¿Para qué sí, para qué no? Porque, o sea, una vez que entiendes que es bueno haciendo resúmenes y que tienes que acotar mucho el prompt para conseguir respuestas específicas o cualquier otro tip de estos que se ven, ¿vale? Pero esa parte sobre riesgos, sobre concienciar de que lo que dice no tiene por qué ser verdad. Es Ahí está una el punto, parte que lo que la tú dices. sociedad está Tienes tan que ser impactada por ese hype que bueno. consciente. Sí, Tienes que sí. ser Que consciente. tenemos, Por eso, como personal técnico, tenemos ahora una responsabilidad aún más grande. Antes éramos responsables del código que creábamos. Ahora somos responsables del impacto social que puede tener el producto que estamos creando, de cómo la gente lo puede interpretar. Esa parte ética, esa parte más moral de, oye, yo he creado algo y estoy teniendo un impacto en la sociedad. Porque la gente empieza a creer que aquello que contesta a mi producto es una verdad absoluta o es la visión correcta de lo que debería ser, Ujú. ¿vale? Y claro. este impacto está en todos los niveles, incluso en el propio técnico. Ejemplo del día de hoy. Uno de mis compañeros de trabajo, un chico, le estaba preguntando a ChatGPT cómo hacer algo en frontend con Webpack. Le da una respuesta, él la implementa y funcionaba. Pero después teníamos problemas de que estaba usando paquetes que tenían temas críticos, de vulnerabilidades críticas. ¿Sabes? Cuando tú haces una auditoría de los paquetes NPM que te dice, oye, este está muy outdated, tal. Y decía, oye, mira, es que tenemos aquí un problema grave. Tengo un problema de seguridad porque es un paquete que es muy viejo y tal. Y la respuesta Voy fue, sacando pero el eso es lo látigo que ahora me mismo, ¿eh? sugirió ChatGPT. Estuve sacando el látigo. Pero es la respuesta que me dio el ChatGPT. Entonces nosotros, por ejemplo, si hacemos un copilot, para una empresa, un copilot para el mundo financiero, un copilot para el mundo de los seguros, un copilot para una universidad, somos responsables de la parte técnica y vamos a ser responsables del impacto social que tenga ese producto. Bueno, yo diría que es una responsabilidad compartida. O sea, como cliente, si eres universidad o eres lo que seas, en fin, tampoco pueden cargar con la responsabilidad del El técnico. muerto a ti solo, ¿no? Que aquí, de nuevo, todos nos tenemos que interesar un poquito del otro lado, ¿no? O sea, hay que encontrar ahí el equilibrio. Pero sí, por supuesto que el impacto que tienes va mucho más allá. Y es mucho menos controlable. Yo creo que actualmente es menos controlable por, bueno, por esas posibles respuestas que puede dar ante un mismo prompt. Así es. Claro, por eso yo creo que es tan importante, sobre todo, ¿no? En casos de uso que lo estamos llevando a cabo, en tal, cuando tienes que dar lo típico, búsqueda a partir de documentación que tienes almacenada, tipo base de datos vectoriales, el darles, oye, ¿de dónde he sacado esta respuesta? Que él lo pueda ver, perfecto, me has hecho un resumen, me has dado la información, pero que yo pueda ver, que me diga exactamente en este documento, en tal página, tienes la información, que yo pueda echarle un vistazo rápido y puedo decir, vale, sí, esto es correcto, perfecto. Lo reviso, lo toqueteo y ya está. ¿Vale? Yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Porque no es determinista, no sabemos si puede estar diciéndolo bien, mal, no sabemos. Tenemos que meterle nosotros un poco de cabeza. Y es lo que no está ocurriendo, que todo el mundo, como dice ChatGPT, para adelante. Pero esto no es ajeno a la IA, ¿sabes? O sea, ese pensamiento deberíamos de tenerlo de serie, que tú te ves un curso de LinkedIn de una profesional de IA y tienes que seguir poniendo las cosas en cuestión, igualmente. Hay que contrastar, hay que aprender a Paula nos ha contrastar. dado por aludida. Ah, no. Va por Porque ella. no va por mí. Espérate ya, yo tampoco, ¿eh?
Además, yo contextualizo en todo momento al público y los matices que me saltó. No, pero más aparte, iba a decir, relacionado con lo que ha comentado Roberto y, bueno, el caso que ha comentado también Pau, ante un escenario donde tenemos muchos datos, o sea, una de las principales ideas flash es como, qué guay, pues vamos a facilitar esas descripciones o ese texto narrativo que explica los insights y que te quita horas de trabajo a un analista, ¿no? Vale. En un escenario de BI tenemos muy controlados los permisos, de que yo no puedo ver esto, yo no puedo ver lo otro, en base a mi rol en la compañía veo una cosa, veo otra. Ahí, bueno, en su escenario es diferente porque son analistas además de diferentes clientes. ¿Cómo entrenas y cómo consigues capar el aprendizaje dentro de una misma compañía, entre un departamento u otro? O un líder regional que no puede ver el del país de al lado o del continente o de la ciudad, lo que sea. Todo tiene su respuesta directa de, esto aquí me daría muchísimo valor porque me ahorra esta tarea, pues la hago en 10 minutos, alguna cosa que me lleva 3 horas, pero hay muchas dependencias ahí que si eres consciente de que tú vas a entrenar con todos los datos, bueno, o encuentras una solución que realmente te cape y te controle, que no te va a dar, pues no sé, una cosa tan tonta como que, vale, no te da el total de ventas de la región de al lado, pero si soy capaz de preguntarle de alguna manera por el porcentaje respecto a mis ventas, o sea, ¿cuánto ha vendido más que yo en términos porcentuales? Pues, sabes, ya lo tienes, ese valor que no debías saber. O sea, es cualquier escenario, por sencillo y, no sé cómo decirlo, atractivo que pueda parecer así inmediato, dices, a ver, ¿qué impacto puedo tener aquí? Porque esa fuga de información puede ser muy crítica, por ejemplo. O sea, y es un escenario que, yo qué sé, yo creo que todos en el entorno datos e incluso Microsoft, pues se nos ha abierto los ojos y decir, pues con esto hago yo resúmenes. Bueno, a ver ese resumen. Bueno, yo creo que nos daría para otro día. Incluso diría de hacerlo otro día, en todo caso. Porque no me gusta mucho alargar las cosas más allá de una hora. Y así porque tenemos otra excusa para hablar otro día. ¿Cómo lo veis? ¿Hay algún tema no sé, algo que os quede, que digáis, pues quiero dejar esto antes de irme? Sí. ¿Alguna cosita? Tú también, Roberto? ¿Estás ahí? Sí, no. Sí, A mí sí, hay una cosa que yo creo que no hemos tocado, y si hemos hablado antes de que la parte de ML es mucho más, tienes que conocer mucho de negocio, tienes que conocer en toda la parte de IA generativa y servicios cognitivos, que no te pegas tanto con el desarrollo de modelos. Yo creo que ahí es muy importante la rama de saber desarrollar bien, porque al final tú lo que vas a hacer es integrarte. Al final, un servicio cognitivo no deja de ser una API más. Para ti, desde tu punto de vista, es una API. Tendrá por detrás lo que sea. Pues no hemos tocado, pero toda esta parte de los servicios cognitivos, que era un poco esta que estaba Rodri, yo creo que es muy importante, ¿no? Esa parte de decir, aquí es muy importante que la gente, patrones de diseño, buenas prácticas, utilizar librerías o paquetes que te permitan cómo hacer las cosas, porque al final, tú lo comentabas, Paula, ¿no? Dices, oye, ¿cómo hacemos con OpenAI para que no aprenda? OpenAI no te va a aprender, pero separar, al final, como no tiene memoria, la ventaja que tenemos que ir dándoselo todos nosotros. Gestionar eso, ¿cómo? Pues aprender de cosas. Tienes Semantic Kernel, LangChain, tienes alternativas, ¿vale? Librerías, cómo hacer las cosas. Me gustan los 3 vídeos que tienes tuyos de Semantic Kernel, porque yo no soy de .NET, pero estaba bien, ¿vale? Porque iba viendo, pues ponemos esto, vengo del mundo Java, con lo cual .NET y Java tienen, en ese sentido tienen bastante... Son primos. Son primos. Entonces, me gustaba, ¿no? Y decía, es que es importante, o sea, si tú te quieres dedicar, por eso al final son cosas distintas, si tú te quieres dedicar al mundo de AML, pues tienes que estudiar una serie de cosas o ser especialista en una serie de cosas. Si te quieres dedicar temas de IA, pero desde un punto más de servicios cognitivos, tienes que ir más por el tema de la programación, desarrollo de software, etcétera. ¿Vale? Yo creo que es importante que ahí sí tienes no es excluyente, Robert. No, claro, hombre, no es excluyente no es. porque Rodrigo lo sabe, nos ha pasado, por ejemplo, clasificación de sentencias, ¿no? De sentencias judiciales. Clasificación en general. Todo lo que sea clasificación es durísimo. Sí, pero que tienes que entender que hay 2 direcciones, ¿no?
en ese tipo de cosas. Sí. Que no es, le pregunto en qué dirección va. Ya, pero es que hay las dos direcciones. Es cuál te importa a ti. Es un poquillo lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué combustible está más barato? Ya, pero ¿cuál es tu motor? Tienes que saberlo. Y hay mucha gente que dice, no, pues lo que queremos saber es cuál es el combustible más barato de la gasolinera. Ya, pero es que para una persona que tiene 4 vehículos gasolina, que le digas el diésel, le da absolutamente igual. No es una opción. Aquí el tema, yo creo que aquí el tema del matiz está en que en ambos escenarios tienes que conocer bien la parte del negocio. Sin embargo, en ML, el negocio lo aplicas a cómo tú manipulas la información para poder tratarla. Y en el caso de las inteligencias generativas es en cómo expresas la información que quieres que te genere. Por lo tanto, en un lado es más el conocer cómo opera el negocio y en el otro es cómo habla el negocio. Porque al fin de cuentas en las inteligencias generativas, y dabas el ejemplo de la parte de la clasificación de sentencias a nivel jurídico, hay que saber utilizar correctamente la terminología. A veces le tienes que dar un glosario a la inteligencia generativa para que sepa cuando interprete algo cómo debería interpretarlo de otra manera, lo que en un momento llamamos fine tuning, que ahora se utiliza de otra manera. Entonces son enfoques distintos. Y luego tomando lo que decía Roberto, en ambos casos también tienes patrones de diseño. En ML hay cientos de patrones de diseño y cientos de prácticas. Lo que sí creo que es importante en el lado de las inteligencias generativas es aprender a abstraernos conceptualmente de lo que estamos haciendo a nivel técnico. Porque como los clientes están aprendiendo cómo están funcionando estas tecnologías, el ritmo con el que te van a pedir cambios va a ser bastante rápido. Y si tú no picas bien el código con buenas abstracciones y con buenos patrones, el esfuerzo de aplicar esos cambios va a ser mucho más grande y vas a pasar lo peor, vas a sufrir y nadie quiere sufrir. Ya estoy de acuerdo y lo que pasa que, o sea, por aclarar cómo yo había interpretado el comentario de Roberto, yo creo que lo que sí habilita las inteligencias, o sea, la inteligencia artificial generativa es esa extensión de interfaz. Y ahí un developer, ¿vale? Un desarrollador al uso es donde tiene ahora mismo una oportunidad que no tiene tanta dependencia con ese conocimiento en data science y que ya puede aplicar esa extensión, pero siempre entendiéndolo como esa, pues eso, pues esa interfaz adicional que puedes aplicar a cualquier cosa, o sea, un buscador de viajes, de vuelos, de zapatillas que combinan en base a lo que ha dicho la última revista Vogue o, ¿sabes? Cualquier cosa que al final puedas nutrir con textos. Y Porque bueno, al yo había final entendido lo ese va a comentario de explotar. esa manera. Correcto, porque al final Correcto, quien de lo va a hecho, explotar va a ser el desarrollador. No va a haber normalmente, va a ser un desarrollador, va a ser un dashboard en Power BI, va a ser lo que sea que se va a extraer de todo eso. Tiene que hacerlo, se conecta, lo consume y ya está. Entonces yo creo que dejan de ser tan importantes ciertas competencias para ser otras. el tema con las inteligencias generativas también es que se empezó, cuando lo llevas ya al mundo más amplio de la inteligencia artificial, el término que se empezó a utilizar era la democratización. Cuando hablabas de inteligencia artificial, pues era un nicho de un determinado tipo de profesional, de un determinado tipo de conocimiento. Ahora en las generativas es como una fiesta a la que está invitado todo el mundo. ¿Me entiendes? Entonces esos sistemas donde háblame en tu idioma y yo te generaré algo, te da la sensación de que tú puedes ser parte de la fiesta de la inteligencia artificial. Y es parte de ese hype, es parte de esa manera de venderte todo lo que vendrá, ¿no? De esto también tú puedes ser parte de esto, ¿no? Y Que el no gran necesariamente es éxito, algo o sea, positivo. es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, hay mucho hype, pero es que además el incremento de usuarios fue brutal en una semana, no recuerdo los números, pero y claro, o sea, muchos usuarios, fácil, sencillo, una interfaz bonita, muy sencilla, un escenario de chat donde tú hablas y, o sea, es que era como el cóctel perfecto para, para que esto metiera pues eso, ese hype subidón. De hecho, había un gráfico, ¿no? De adopción de las Espectacular. tecnologías que decía cuánto tiempo había pasado a llegar al 1.000.000 de usuarios, ¿no? Los Sí, teléfonos sí. móviles, Facebook, y cuando salió de Yo creo que ChatGPT también era estaba una curva Airbnb. casi vertical. Sí, sí, sí. Airbnb, efectivamente, y el de ChatGPT era básicamente una curva en vertical. Cuando No, ya es venga que no otra recuerdo la tecnología cifra, dentro de pero 3 años, en menos de una semana alcanzó cifras que ya nos parecían increíbles para todo el Y creo resto que eran 100 de millones en 3 días. algo así, algo así. Sí. Pero claro, te lo Bueno, venden de esa manera. bueno, ya tenemos el grupo hecho de WhatsApp.
Aquí os dejo que pongáis otra fecha y volvemos a charlar un poco de esto. Pueden ser un par de meses y vemos a ver si hay GPT-5 o no sé, novedades de Machine Learning. Leí por ahí que para finales de año o algo así. No Bueno, lo sé, para pero enero. puede que fuera un bulo. Para- puede Hay que sea un bulo. muchos rumores porque dicen de que ya ellos tienen cosas muy interesantes, pero que les preocupa el elemento legal. Y como no hay un marco legal para regular las inteligencias artificiales, no se sienten cómodos liberándolo. Ese es un rumor, ¿vale? Entonces, claro, están esperando a ver qué países sacan un marco legal en este año que les cubra a ellos un poco las cosas que puedan pasar cuando liberen esas tecnologías. En cualquier caso, si es dentro de un mes o dentro de 2 o 3 o el tiempo que queramos, seguro, seguro que hay algo nuevo que de repente ha salido y bueno, o la guerra Google OpenAI o bueno, a saber, o sea, esto va... El TikTok va a estar en fuego. No vas a poder creer con inteligencia artificial en un minuto cómo te puedes montar un canal en YouTube. Te vais a hacer rico de aquí a un mes. Seguro. Empezaremos a Sí, sí, sí. sospechar que es por esto. Hemos dado todas las pistas. No me va a pasar seguro. No. Nada más que daros las gracias. Paula, Rodri, Pau, aunque ya no A ti, esté, Diego. pero espero que Placer, vea al chicos. final del vídeo luego. Ah, Y- pues muchas Muchísimas gracias por gracias. todo. Y nada, hablamos de otra fecha, sin problema. Claro que Perfecto. sí. Gracias a Contáis todos. conmigo. Muchas gracias, chicos. Un placer. Venga, cuidaros, ser Luego. buenos. Hasta Chao. luego. Chao, chao.